Somos transformados en la medida que miramos al Señor, somos transformados. Unos pocos, todos. Todo el que mira al Señor es transformado en la misma imagen de Él. Yo miro al Señor y comienzo a ser transformado. Busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Y me libró. Tenía temores, de todos mis temores. Dios había comenzado a actuar en su alma. Pero Él dice, Él da el consejo. Los que miraron a Él, ¿qué fueron? Fueron alumbrados. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hola familia MIG, acá le estamos hablando desde las dependencias de nuestra casa. Bueno, actualmente no nos podemos estar reuniendo por todo el estallido sanitario que tenemos hoy en día en el país, pero queremos hacerle una gran invitación a que se puedan unir a nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Instagram o Facebook, para ver las predicaciones que tenemos durante la semana. Y quiero darle la invitación para que puedan disfrutar de una gran enseñanza que tiene nuestro pastor Manuel, donde nos va a hablar de la fe en tiempos de coronavirus y, bueno, instarle como familia que nos podamos reunir y tomemos este tema como también alimento espiritual que tanto necesitamos en este tiempo. Así que le mandamos un beso gigante y que sea de gran bendición para su vida. Hola, ¿cómo están? No podíamos, obviamente, estar exentos a todo lo que está sucediendo en nuestro país, a la contingencia nacional. Y realmente nosotros como ministerio, obviamente estamos también confinados en nuestras casitas por un tema también de ética y de responsabilidad y de también de alguna forma entender de que qué bien nos hace también reunirnos en las casas. También de alguna forma entendemos que detrás de todo lo que sucede hay propósitos de Dios. Aunque no los entendamos a primera instancia, aunque no los entendamos desde nuestra lógica humana, no lo logramos entender, pero a veces cuando recapacitamos y decimos qué bien nos hace, muchas veces haber estado en casita, haber estado en familia, porque muchas veces cuando estamos siempre con nuestra agenda, con nuestra forma cotidiana de hacer las cosas, de venir a la iglesia, a veces se pierde algo de lo que se gana cuando estamos en familia, más tiempo en familia, cuando estamos en comunión, cuando estamos alrededor de una mesa, cuando hay un tema que compartir, cuando hay menos celular y más conversación, cuando hay menos televisión y más alabanza. Vaya que se nutre uno, vaya que uno crece, vaya que recupera cosas que quizás se pierden con la forma cotidiana que tenemos de hacer las cosas. Cuando uno es niño, ciertamente uno tiende a ver las cosas de distintas magnitudes, de distintas dimensiones. Las calles, cuando uno era niño, uno las veía largas, grandes. Una cuadra a uno cuando es niño le parecía de 1 kilómetro. Una población le parecía una comuna completa. Todo es distinto cuando es niño. Y cuando es niño nos hablaban de terremotos, nos hablaban de tsunamis, tan solo como conceptos. Pero realmente esta generación, la que vivimos hoy, nos ha tocado vivir terremotos, nos ha tocado también presenciar tsunamis y ahora una pandemia a nivel mundial. Cosas que cuando uno es niño uno solamente fantasea con esas cosas, pero uno no piensa que alguna vez le va a tocar enfrentarlas o le va a tocar vivirlas. Pero sin embargo, ahí están. Y hoy día estamos también, obviamente, presenciando una pandemia, algo que está sucediendo en la tierra y que ciertamente tenemos que tomar los resguardos necesarios por dicha situación, pero nosotros como cristianos hacemos el hincapié a nunca desesperarnos y nunca dejar de confiar en Dios. Nosotros también tenemos, así como el mundo tiene el 911, el número de emergencia, nosotros también tenemos el 911, pero que es nuestro Dios. El Salmo 91:1 es el 911 para nosotros, que de alguna forma
habitamos bajo el abrigo del Altísimo, ciertamente vamos a estar bajo su sombra, vamos a estar cubiertos, protegidos. Sí, Jesús nos dijo una gran verdad, porque cuando nosotros hablamos de evangelio, hablamos de buenas nuevas, de buenas noticias, pero no estamos dando tampoco la panacea para todos los males. Tampoco estamos diciendo no vas a tener ningún problema, nunca se te va a generar ningún temor, nunca más. Se te van a acabar todas las deudas, porque te estaríamos mintiendo. Y si alguien alguna vez dijo de esa forma, quiero decirte con sinceras palabras, te mintió. Porque la vida no es así. La vida no es así. Somos, como cristianos, somos personas con problemas como el común de toda la gente. Con deudas también como el común de toda la gente. Pero la diferencia es que tenemos a alguien que nos ayuda a salir de todos esos embrollos. Nos da la pauta, nos dice qué tenemos que hacer para salir de ellas. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis tranquilidad, en sencillas palabras, para que no te desesperes, porque en mí, dice Jesús, porque en mí. Y otro, el gobierno, no, para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis tranquilidad, para que tu confianza la pongas en mí, porque yo estoy en control de todas las cosas. Vas a tener aflicciones, como el común de todas las personas, pero la diferencia está en con quién vas a pasar esa dificultad. Y en la medida que estamos con Jesús, esas dificultades de alguna forma se comienzan a minorar. ¿Por qué? Porque Él es el que apacigua toda tormenta. Él es el que hace grande bonanza cuando estamos en medio de la tormenta. Jesús nunca me dijo que no iba a tener tormentas. Incluso da a entender la palabra de que hay dos edificadores, uno prudente y uno insensato. El prudente construye su casa, su vida espiritual en la roca. El insensato construye también, al igual que el prudente, pero la diferencia es su cimiento, la diferencia es en el lugar donde edificó. El insensato edificó su casa sobre la arena. De alguna forma, Cristo es la roca y la arena es todo aquello que no es Cristo. Pero ¿a qué apunto? Apunto a que a las dos construcciones le vinieron los ríos, le soplaron los vientos y dieron con ímpetu, con fuerza, con violencia contra aquellas casas. Las dos casas, las dos construcciones. Pero la diferencia, que aquel que había construido en Cristo, que aquel que había construido en la roca, en un fundamento firme, permaneció levantada y no tuvo que llorar ninguna pérdida ni nada. ¿Por qué? Porque había construido en Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción y nos resuene y nos resuena, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el mundo hoy día yace bajo el poder del temor, bajo el poder del miedo. Y sin embargo la Biblia tiene 365 veces no temas. Una para cada día. Me dice hoy día, yo puedo buscar una palabra, no temas, para hoy día, una para mañana, una para pasado. Porque Dios, de alguna forma, su cobertura, Él quiere que nosotros tengamos confianza y no temamos los 365 días del año. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Cuando confiamos en Él, cuando edificamos nuestra casa espiritual en Él, entonces estaremos seguros y no tenemos por qué temer. El miedo saludable es el que te hace tomar medidas preventivas, porque hay dos tipos de miedos.
Está el miedo saludable y el miedo que es perjudicial. El miedo saludable es el que nos hace tomar resguardos. Es el miedo preventivo. Es el miedo a, de alguna forma, a ser prudentes, que nos insta a ser prudentes. A no tomar decisiones a tontas y a locas, como decimos nosotros. Pero también hay un miedo que es el miedo perjudicial, que es el miedo tóxico, que es el miedo que de alguna forma te está diciendo que estás poseído por una mentira, de que estás en constante peligro. Y ese miedo toma control de nuestra voluntad y nos hace esclavos de ese miedo. Ese miedo paraliza, ese miedo nos hace perder la noción de las cosas, las desvirtuamos y hacemos de algo pequeño algo grande porque el miedo tomó de nuestra voluntad. ¿Cuántas cosas pasan a causa del miedo? Muchas cosas pasan a causa del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se transforma en una fobia. El miedo se transformó en algo horrible, se transformó en un monstruo el miedo. Siempre mi padre contaba una ilustración. Y él decía, se encontró una vez la peste en un cruce de caminos con un peregrino. Y la peste va a lo más bien y el peregrino la ataja y le dice, peste, ¿para dónde vas? Y la peste le dice, voy a Bagdad a matar a 5,000. Ya, pasó tiempo en el que nuevamente en ese mismo cruce se encuentran la peste y este peregrino. La peste ya venía de vuelta, de regreso, de lo que había ido a hacer. Y el peregrino le dice a la peste, peste, me engañaste la primera vez que nos encontramos. Y la peste le dice, ¿por qué? Le dice al peregrino. Claro, le dice, porque tú me mentiste. Cuando nos encontramos la primera vez, tú me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 5,000 y resulta que murieron 50,000. La peste se pone a reír y le dice, no, yo nunca te engañé. Yo fui a Bagdad y maté a 5,000. Los demás murieron de miedo. De alguna forma, esta ilustración detalla lo que verdaderamente sucede en los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque en los corazones de los hombres no está, de alguna forma, no están construidos hoy según el diseño original con que Dios los diseñó. Porque ese miedo vino a consecuencia de habernos alejado de Dios, de haber huido, de hacer las cosas contrarias a lo que Dios tiene establecido. Y ese corazón cuando vuelve a Dios, entonces, cuando volvemos a Dios, entonces ese corazón comienza a recibir la influencia de todo lo que viene de arriba y Dios genera en nosotros ahora confianza, protección, seguridad. Entonces comenzamos a mirar hacia arriba y ante cualquier problema, porque no vamos a estar exentos de los problemas, vamos a mirar hacia arriba, vamos a decir, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Mira, Señor, lo que está sucediendo. Y el hecho ya de clamar y de pedirle a Dios se genera en nosotros una fe, una confianza. Y cuando nos levantamos de esa oración, cuando nos levantamos de esa petición, entonces nos levantamos fortalecidos, confiando en Dios de que Dios tiene todas las cosas bajo control. Nunca nos desesperemos, nunca perdamos el centro, nunca dejemos de mirar a Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, entonces obviamente que nos desesperamos y nuestra desesperación puede provocar estragos. María Magdalena se desesperó cuando perdió a su maestro, cuando pensó que su maestro había muerto y que ya no lo volvería a ver. Acudió hasta la tumba donde encontró a 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies del lecho donde habían recostado el cuerpo de Jesús.
llorando María Magdalena, y los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Y María Magdalena dice que gira el rostro y ve a Jesús, pero no lo conoce. No lo conoce. ¿Por qué? Porque estaba de alguna forma con una emoción descontrolada, porque estaba desesperada. Jesús incluso le habla y ella piensa que es el hortelano el que está encargado de los jardines, de hermosear el lugar de aquel sepulcro. Eso ocurre cuando estamos desesperados. El miedo también provoca eso. Pero Jesús dice, no tengas temor. Nos dice, no temas, todos los días. Tiene un no temas para cada día del año. La Biblia dice que tenemos que creer 272 veces. La Biblia dice que tenemos que orar 371 veces. La Biblia nos dice que tenemos que amar 714 veces. La Biblia nos dice que tenemos que dar 2162 veces. Vaya. Y como decía, no temas, 365 veces nos dice el Señor, no temas. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Jamás lo hará el Señor. El Salmo 84:6 dice lo siguiente, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Atravesamos el valle de lágrimas, quisiéramos hacerle el quite al valle de las lágrimas, quisiéramos tomar un atajo, de alguna forma no encontrarnos con ese valle de lágrimas, pero muchas veces es necesario. Pero dice que los que atraviesan el valle de lágrimas son aquellos que han confiado en Dios, pero lo transforman, cambia la situación. Cambian su forma de pensar y dicen, no, esto no es para matarme, esto es una oportunidad para mí. Es un desafío para mí, pero es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de avanzar, es una oportunidad de ver a Dios más grande que nunca. Por lo tanto, esa gente dice que atraviesan el valle de lágrimas, pero lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Verán a Dios en Sión. Ellos irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Logramos entonces comprender y entender la magnitud de todas las cosas que Dios nos está hablando y lo comenzamos a ver y a entender y a ver por la fe más grande cada día, más grande cada día. Entonces, ante todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, nos sentimos bajo su amparo y su fortaleza. Nos sentimos resguardados. Nos sentimos como los pollitos que están bajo las alas de su madre, bajo las alas de su gallinita. Y Jesús dijo, él llorando sobre el monte de los olivos, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo os quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. Porque siempre está la invitación al mundo que sufre, al mundo que padece, al mundo que está afligido, al mundo que está desesperado, al mundo que dice me voy a morir, al mundo que dice no hay solución, al mundo que dice todas estas cosas. Jesús dice, yo estoy ahí y los llamo y yo los quiero juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no hay mejor lugar para un pollito, para una avecita indefensa que estar bajo las alas de su madre. Dios ofrece esa misma protección. Dios ofrece guardarnos, protegernos, estar ahí encima nuestro para decirnos que con Él estaremos seguros. Siempre con Él estaremos seguros. Nunca te desesperes. Nunca te enfoques en el peligro. Nunca te porque en lo que nos enfocamos, eso es lo que crece. En lo que nos enfocamos es lo que hacemos crecer. Pero si nos enfocamos en la confianza y en la fe, es lo que va a crecer en nosotros. Si nos enfocamos en los peligros, el peligro lo hacemos grande. Puede ser un gatito nomás, pero ante nuestra desesperación se nos convierte más grande. Entonces, si nos enfocamos en Jesús, por eso
La Biblia, los hebreos dice que, el mensaje de los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Si yo me enfoco en Jesús, a Jesús lo voy a ver cada vez más grande. Si yo me enfoco en Él, a Él lo voy a ver más grande. Y yo no tengo que pensar en otras cosas, sino siempre en Jesús. Basándome, obviamente, que en este contexto. Por eso Pablo también dice, en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo digno de alabanza, en esto piensen. Y yo cuando me pongo a pensar, ¿y quién tiene todas esas cualidades? Cristo. Cristo reúne todas esas cualidades. Entonces yo pienso en Él, medito en Él, lo contemplo, le pido a Él, porque somos seres espirituales. Y dice la Biblia que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Alguien podrá, no, si nosotros no, somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu lo conectamos con Él y de arriba recibimos, obviamente, que todo lo que necesitamos. En medio de la aflicción, en medio de la tragedia, nosotros no hablamos de crisis, nosotros hablamos de Cristo. En medio de la confusión y en medio del caos, nosotros como cristianos brindamos esperanza a aquel que no la tiene. Brindamos fe a aquel que no la tiene. Porque con nuestras palabras vamos a hacer bendición. Con nuestras palabras vamos a ayudar a los demás. Jesús dijo, si tú tienes fe, le dirías a este monte, trasládate, y el monte se trasladaría. Usaríamos nuestras palabras para bendecir a los demás y es lo que estamos empecinados a hacer. Estamos empecinados a hacer. Así que de alguna forma te hacemos el llamado a confiar. Te hacemos el llamado a tener fe. Te hacemos el llamado a estar de alguna forma, a cobrar ánimo y a no dejarse desmayar, sino que arriba el ánimo, como diría algún predicador, arriba los corazones, porque ciertamente es lo que tenemos que hacer. Nunca desmayemos, nunca tiremos la toalla, porque Él nunca la tirará por nosotros. Hubo gente una vez en una isla que estuvieron a punto de morir. Estuvieron a segundos de morir de sed porque no, para ellos no había dónde beber agua. Y estaban en una isla así, entre una isla tropical, así con harta vegetación. Y cuando los encuentran ahí, los pobrecitos tirados ahí, a punto de morir. Y sin embargo, lo que no se habían dado cuenta, que el agua que tenían alrededor no era agua salada, era agua dulce. Y ellos pensaron que nunca podían tomar esa agua, puesto que era agua salada. Y a qué apunto es que a veces la solución está más cerca de lo que pensamos. Pero cuando nos nublamos, pero cuando generamos el temor en nuestra mente, entonces, no vemos soluciones y la solución está a la mano. Jesús está ahí. Él siempre, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo voy a entrar a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dándonos a entender de que tú vas a tener comunión con Él en la medida que tú abres tu corazón. Y nada más, no nada más, es tan solo abrir nuestro corazón. Bien, vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor, Señor, genera en mí esta confianza, genera en mí esta fe, genera en mí, Señor, Dios mío, esta seguridad porque no la tengo. Quiero que inclines tu cabecita allí donde te encuentras, cierre tus ojos y vamos a pedirle a aquel que todo lo puede, aquel que es omnipresente, que está en todo lugar y que está aquí conmigo en este momento y está en tu casa también, donde quiera que estés escuchando este mensaje. Señor, pedimos a ti en este momento, Dios. Oh Dios, un momento de incertidumbre, un momento, Señor, Dios mío, de alguna forma difíciles que estamos pasando como mundo, como planeta en sí, Señor, no solamente nosotros como chilenos. Señor, esto se está viviendo a nivel global, a nivel mundial, Señor, Dios Todopoderoso. Y no que le restemos importancia, Señor, Dios mío, a este virus que anda, Señor, Dios mío, circulando por ahí. No, Señor. Tan solo estamos hablando, Señor, de alguien que es más grande que ese virus. De alguien que siempre ha prometido ser más grande que nuestro problema. Oh, Dios Todopoderoso, Señor. Y yo te pido, Dios, Señor, por quienes están escuchando, para que de alguna forma lo que hemos transmitido a través de este mensaje
para que de alguna manera lo que hemos tratado, Señor Dios mío, de hacer llegar a los corazones, a las mentes, a los espíritus, a las almas de quienes nos están escuchando, sea, Señor, confianza y seguridad. Sea confianza y seguridad, porque tú inspiras esa confianza, Señor. Puesto que tu muerte en el madero de la cruz generó victoria. Generó victoria. Y victoria recibimos, Señor Dios mío, cuando nos allegamos a ti. Cuando nos allegamos a ti. Pablo dice, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh Señor Dios Todopoderoso, y el que es más vencedor, oh Dios, es porque tiene una mentalidad distinta, porque cambió su manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces cambiamos nuestra manera de vivir, Señor Dios Todopoderoso. Y de alguna forma, a quien amamos, a quien adoramos, es de quien vamos a adquirir, Señor Dios mío, su carácter. Y si te amamos a ti y te queremos a ti, ese carácter tuyo lo vamos a adquirir en nosotros. Y si tú fuiste vencedor, nosotros también vamos a vencer. Si tú fuiste ganador, nosotros también vamos a ganar. Si tú fuiste un conquistador, nosotros también seremos conquistadores, Señor. Y si tú fuiste capaz de vencer todas circunstancias, Señor, en ti también seremos capaces de ganar, Dios mío, de pasar airosamente todas circunstancias. Porque en ti hemos confiado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Una bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú tienes todo bajo